Muy bien. Pues vamos a la palabra, ¿les parece? Ya di algunos anuncios, comenté algunos anuncios y vamos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta de Juan. Estamos en esta serie de esta primera carta de Juan y vamos al capítulo 2, por favor, versículo del 18 al 29, veremos el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 29. Me gustaría que poder leer estos versículos. Ustedes me siguen con su vista y al final oramos y le pedimos a Dios que pueda ayudarnos a entender su palabra y su enseñanza. Dice el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengan confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo que podemos venir. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla y queremos que el día de hoy que hables a nuestros corazones, Dios. Permite que esta porción pueda quedar injertada, grabada en nuestros corazones y que podamos entender el mensaje que tienes para con nosotros el día de hoy, Dios. Quita todo cansancio, quita toda distracción, todo que pueda perturbar nuestra vida para poder recibir tu palabra y tu enseñanza de la manera correcta. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No podemos perder, para poder entender este mensaje, no podemos perdernos del contexto. Está Juan escribiendo una carta a un grupo de iglesias de la región de Asia Menor. En esta Asia Menor corresponde a lo que es Éfeso y Galacia. Y esta región el día de hoy es Turquía. Pero hay un problema que está viendo Juan, que hay un grupo de personas queriéndose infiltrar en la iglesia, tratando de enseñar una doctrina contraria a la palabra, al evangelio, a la verdadera enseñanza que Jesús había establecido. Es una enseñanza donde pareciera que estaban empujando a creer o entender que realmente Jesús no había estado. Por eso él empieza diciendo en el versículo 1, lo que yo vi, lo que palpé, lo que oí, lo que escuché tocante al verbo, y empieza a enseñar.
Hay poder también un grupo de personas que no creían que Jesús fuera Dios. A lo mejor creían que era el Hijo de Dios, como nosotros somos hijos de Dios, pero no creían que era Dios. Y empezaban a querer perturbar, a dividir, a lastimar lo que es la iglesia. Y Juan en esta primera carta empieza a enseñar acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento ahora que nosotros somos hijos de Dios, ahora que le hemos conocido. La semana pasada estuvimos hablando acerca de algunas cosas que nos hacían diferentes. Por ejemplo, que hemos sido perdonados, eso nos hace diferentes. Que le hemos conocido a Jesús, que hemos conocido al Padre, que la palabra de Dios permanece en vosotros y que hemos vencido al enemigo. Fueron 5 cosas que vimos la semana pasada en relación a que nosotros tenemos que vivir diferente al mundo. Y terminamos viendo que si nosotros estamos en Cristo, no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y recordé que el mundo, estuvimos hablando que era este sistema que vive la sociedad de maldad, de violencia, de pecado, y que nosotros no podemos envolvernos en el mismo estilo de vida. Nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces, al estar viendo a través de esta carta, Juan está incitando o motivando a la iglesia a que puedan vivir diferente, puedan vivir en amor, amándonos, obedeciendo los mandamientos, entendiendo que Él ha perdonado nuestros pecados y somos diferentes. Pero empieza en este punto, a partir del versículo 18, empieza a dar una advertencia hacia la iglesia. Y creo que es una advertencia muy importante para aquel tiempo, pero creo que encaja completamente para el día de hoy, para nuestras vidas. Y mira porque lo que me va a hablar es acerca del anticristo. Incluso algunas Biblias tiene como un título ahí de esta sección, el anticristo. Y la idea de hoy es poder identificar algunas actitudes del anticristo, de este espíritu del anticristo. También poder identificar qué es lo que a nosotros nos hace diferentes. Lo vamos a ver aquí. Y una manera de poder vivir en Él para poder ser más que vencedores. Leamos el primer versículo, el 18, y veámoslo poco a poco para identificar este espíritu de anticristo que va a haber o que hay en estos últimos días. Hay 2 cosas que veremos. ¿Cuáles son? 2 cosas que Juan identifica y que el día de hoy lo podemos ver claramente. Dice el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo primero que quiero hacer énfasis para poder entender esto es acerca de ya es el último tiempo. ¿Y de qué tiempo está hablando? Bueno, lo pudiéramos ver de esta manera. El último tiempo que Dios llama para su venida, para el cumplimiento de sus promesas, lo pudiéramos entender desde el momento en que Jesús viene, Jesús muere, resucita y asciende al Padre. A partir de ese momento puede considerarse hasta el día de hoy o hasta el día que Cristo venga por su iglesia como los últimos tiempos. Han señalado esta sección o esta parte como el último tiempo, porque es ellos esperando la venida de Cristo, lo mismo que estamos el día de hoy esperando nosotros la venida de Cristo. Entonces, al decir ya es el último tiempo, estamos hablando de que son los tiempos finales. Y tenemos que entender algo: los tiempos finales está hablando de momentos precisos, incluso también peligrosos. Miren, veamos algunos pasajes simplemente para reforzar esta idea. Hebreos 1:1 y 2, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que nos dice.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces me habla de dos tiempos. Uno, en el tiempo pasado hablaba Dios a través de profetas, a través de los padres, pero ahora en este tiempo, que son los postreros, habla a través del Hijo y por el Hijo. Y entonces Jesús nos habló de esos tiempos en Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 5. Mateo 24, del 3 al 5, Jesús dice esto: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, cuando a Jesús le preguntan qué señal habrán al fin del siglo, qué señal habrá de tu venida, Jesús pone algo como un punto importante: muchos vendrán en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Pero también me dice: y a muchos de ellos engañarán. En estos postreros tiempos hay un peligro en relación al engaño. Y creo que ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que pudiera suceder. Otro pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, también me habla de estos últimos tiempos. Y al leer esta porción que vamos a ver ahorita, te puedes dar cuenta que estamos viviendo en estos últimos tiempos, porque no está muy diferente a lo que vivimos el día de hoy. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice de esta manera: también debes saber esto. Pablo le está diciendo a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad como si fueran cristianos o hijos de Dios, pero negarán la eficacia de ella. Incluso les dice: a estos evita. Entonces me está hablando de un tiempo donde la maldad crece, donde va a haber engaño, donde vienen tiempos peligrosos, donde son tiempos no tan sanos. Y creo que el día de hoy podemos ver todo esto, todas esas características que yo acabo de mencionar. Creo que el día de hoy, incluso él dice sin afecto natural. Hace unas semanas, ¿no? Creo que todos escuchamos la historia o la noticia, como unos jóvenes que agarraron un bebé recién nacido y fueron y lo tiraron en una bolsa de basura, así como si fuera basura, literalmente, ¿no? Y uno dice: ¿cómo son capaces de hacer eso? ¿Cómo es posible? Si no lo querían, pues lo hubieran regalado, o sea, en adopción, a alguien que pudiera querer, pero dejarlo así como si fuera basura, es increíble, ¿no? Entonces, estamos hablando de momentos muy similares al día de hoy de nosotros. Entonces, regresando a Juan, a la primera carta de Juan, Jesús, es Juan el que le dice: hijitos. Recuerden que es a la iglesia, le está hablando con amor y dice: ya es el último tiempo. Y luego les dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Qué es el anticristo? Porque de repente cuando escuchamos esta palabra de anticristo, normalmente nos vamos, claro, a la tribulación. Nosotros como cristianos nos vamos para allá luego. Pero quizás en Hollywood y las películas, cuando hablan del anticristo, siempre hablan de la marca del 666 o películas de terror o algo así. Pero la palabra anti
puede significar lo opuesto a, o en lugar de, o contrario, opuesto a. Entonces, si Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías, Cristo es aquel que Dios ha enviado, el anticristo es lo opuesto a Jesús. O también puede ser en lugar de Jesús, porque vendrá un hombre que tratará de ponerse en el lugar de Jesús. Bueno, a este anticristo Pablo lo llama hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, Pablo, al escribir esta carta, no lo menciona de esta manera. Dice, nadie os engañe. Otra vez, recuerden, esa palabra es importante, el engaño. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí lo pueden subrayar esto, porque creo que es importante que el anticristo o el hijo de perdición, dice el versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si ustedes quieren conocer un poquito más y leer del Apocalipsis de todo esto, bueno, eso está en Apocalipsis capítulo 13, usted lo leen en su casa, pero la historia me habla, o la Biblia me habla, que será en un momento donde la iglesia está viviendo como el día de hoy nosotros. Y llegará un momento donde Cristo venga por su iglesia y será un arrebatamiento. Y Él se llevará consigo a toda su iglesia. Dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Perdón, en el mundo, ¿te puedes imaginar el caos que va a suceder? O sea, si cuando de repente escuchamos que se pierde una persona y el alerta ámbar y todo, es una situación difícil, impresionante, ¿no? Cuando uno va a Estados Unidos, es impresionante que de repente tú vas allá y en un momento cuando hay una alerta ámbar, en todos los celulares de todos suena la alerta. Y te empieza, y uno como no sabe ni qué pasa, qué sucede, ¿no? Y una alerta ámbar de alguien que se perdió, indicaciones, todo allá. Entonces te puedes imaginar no perderse una persona, no perderse dos, no perderse 10, 15, en todo el mundo. Miles de personas van a desaparecer, van a ser llevadas al cielo. Y entonces se va a desatar un caos. Y imagínate también, si va manejando, el carro se queda solo y un accidente. Si va en un avión, iba manejando, piloteando, el avión cae. O sea, va a ser un caos. Y entonces se va a levantar una persona que va a traer paz y la gente, el mundo entero confiará en él. Este hombre traerá paz por unos tiempos, por 3 años y medio. Será un hombre que aparentemente todos lo van a ver bien, pero entonces se levantará contra los judíos, va a pedir adoración, se sentará en el trono de Dios y entonces ahí se dará a conocer el anticristo y empezará una tribulación en todo el mundo. ¿Sí? ¿Usted debe temerle a esto? No, ¿por qué? Porque al principio de la historia les dije, la iglesia se va a ir con Cristo. Es el arrebatamiento. En la tribulación nosotros no pasaremos por ello. Porque entonces, pues ¿dónde estará nuestra confianza? Después de los 7 años de tribulación, vendrá Jesús por su segunda venida con poder y gloria y juicio, junto con toda la iglesia con él. Entonces, este anticristo es el que va a venir inmediatamente después del rapto. Y hasta aquí, si no, nos metemos con otra clase que hoy no quiero tocarla, ¿verdad?
pero lo podemos hablar en otra ocasión. Entonces, en el versículo otra vez 18 de la carta de Juan, donde estamos, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, ese hombre, el anticristo, viene. Pero me llama mucha atención porque dice el versículo 18: así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, hay un anticristo que viene en la promesa, o no como una promesa, como una advertencia que sabemos. Pero también me dicen que se han levantado muchos anticristos. Ahora, ¿qué característica tiene este anticristo? Ahorita vimos que una característica es que se opone a todo lo que es de Dios. A todo lo que es de Dios se opone. Pero ahí en el capítulo 2, versículo 22 de esta carta de primera carta de Juan, me dice algo que puedo yo entender. Me dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y entonces puedo aprender algo. El anticristo no solamente es ese personaje que va a levantarse. Algunos dicen que ya ahorita lo están preparando. Alguien ya puede pensar y decir que a lo mejor ahorita ya está vivo. No lo sabemos, porque puede ser Cristo venga hoy, venga en una semana, venga en un mes o en un año. Y para eso me hace entender que el anticristo, sin salir a la luz, ya está hoy en este territorio. Pero al no enfocarme en él, me dice que hay muchos anticristos. Y el anticristo tiene una característica, según este versículo, que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Y también niegan al Padre y al Hijo. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el día de hoy, yo veo y todos aquí somos de casa y somos la iglesia, pero creo que esa es una advertencia para todos, porque estamos en los últimos tiempos. Y al estar en los últimos tiempos, hay gente que el día de hoy se niega que Jesús sea el Cristo. Hay gente a nuestro alrededor. Hay gente que niega a Dios, que niega al Hijo. Mira lo que dice Primera de Juan 4, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, algunos dicen, cuando dice ya está en el mundo, es porque está hablando que ya nació. Eso no lo sabemos, porque Juan escribió esa carta hace muchos años y no está esa persona viva. Pero probablemente no se está refiriendo de la persona del anticristo, sino del espíritu que hay en mucha gente y que ha habido y que ha estado por mucho tiempo. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, yo quiero que podamos entender lo que Juan está hablando en este punto, en esta carta. Si hay un anticristo, ¿no han escuchado? Ustedes saben que viene. Bueno, él no está hablando, aunque lo toca. Lo que él está tocando es todos aquellos que se levantan. Y otra vez, ya había un problema porque esta gente se estaba infiltrando en la iglesia. Y eso es importante porque, hermanos, hoy en día hay gente que se infiltra en las iglesias, en las organizaciones, con tipo de enseñanzas que pueden llevar a hacerte creer o pensar que no
que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús o que Dios no se hizo carne y pues menos que murió y todo eso. Esa es una realidad. Es increíble cómo, por ejemplo, algo que ha habido por todo este tiempo y creo que hoy está muy fuerte, es que de repente aquella gente que son cristianos, de repente los invitan a meterse en festividades o enseñanzas de los judíos y de repente empiezan a celebrar fiestas y luego empiezan a hacer rituales y al final se convierten al judaísmo en vez de convertirse al cristianismo, o más bien cuando aparentemente ya estaban como cristianos dentro de la iglesia. O a veces llegan a nuestra casa y nos llevan una información, una atalaya, un mensaje o algo, y te hablan de Dios, incluso hablan de Jesús, porque antes no hablaban de Jesús, hoy hablan de Jesús, y te hacen verlo como que no, sabemos que es el Hijo de Dios, pero ellos no lo creen como el Mesías. Ellos siguen esperando ese Jesús que viene con gloria y poder, pero no como aquel que fue a la cruz y murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces hay una situación que estaba pasando y que hoy tenemos que estar pendientes. Es más, mira, leamos el versículo 19, ahí en nuestro mensaje principal, capítulo 2, verso 19 de la primera carta de Juan, ahí donde estamos leyendo, porque la primera característica que estamos viendo de los últimos tiempos es que van a surgir muchos anticristos, ¿cierto? Muchos que van en contra de Jesús. La primera característica. La segunda, a veces la podemos ver más notoria. Versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, la segunda característica me habla que habrá personas que estarán en la iglesia y conviviremos con ellos y estaremos con ellos, pero de repente se van a ir de la iglesia y van a salir tratando de ahora hablar todo lo malo en contra de Dios. No, son unos falsos, no, son unos hipócritas, no. Ellos dicen esto, pero no podemos creer en Jesús y no podemos creer en Dios. Y es algo que hoy en día pasa mucho en las iglesias. Gente que viene, gente que está y que de repente en unas semanas o algo ya no están en la iglesia. Ahora, no se alejan porque fallaron o porque pecaron, sino porque en su vida son personas que, aunque estuvieron con nosotros, y aquí quiero enseñar muy bien, eran personas que estaban en la iglesia, estaban dentro de la iglesia, a lo mejor hasta sirviendo, pero la palabra de Dios nunca causó un efecto en ellos en el cual pudieran dar fruto. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? Que una cayó en tierra, no pasó nada, se la comieron las aves, el diablo se la llevó. Algo así la enseñanza. La segunda cayó ¿entre qué? Entre piedras. Y al principio empieza a crecer, pero no da fruto porque no hay una raíz, no hay profundidad, no hay crecimiento mucho, y al final se seca. Y alguien que me dice, pues me gustó mucho, me sentí muy padre, hizo un bonito ambiente, hay buenas vibras, y ya. Otro es que cae sobre espinos. En ese pareciera que va creciendo, pero empiezan las situaciones del diario, tiene su palabra, las aflicciones y todo, la ahogan. Y al momento de que ahogan, no puede dar fruto y entonces muere. Pero es gente que le gusta, se siente agradable, se siente parte de la iglesia, pero en ninguno de ellos ha habido un fruto. El que cae en buena tierra
ese es el que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y entonces hay una evidencia de que la palabra de Dios o la semilla cayó en buena tierra y puede dar su fruto. Entonces hay gente que está en la iglesia y no quiero que de repente vean a alguien que viene a la iglesia, dejó de venir y que diga, con razón, siempre le vi cara de anticristo, ¿verdad? Ese no es el plan, sino estoy hablando de aquellos que Juan no lo dice. ¿Si está aquí el 19? Sí, ahí está. Que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, es gente que está en la iglesia, pero no es cristiana. Nunca entregaron su vida a Cristo. El ejemplo más claro cuando yo meditaba sobre ello es Judas. Judas caminó con Jesús, Judas comió con Jesús, Judas vio los milagros de Jesús. Yo creo que Judas hasta fue usado por Dios también cuando fueron a predicar, echar fuera a los demonios y todo. Pero él nunca nació. Jesús dice, es el hijo de perdición, o es el que me iba a engañar. Cuando dice que todos están limpios menos uno. Entonces, esto es importante que podamos entender. Dentro de la iglesia hay dos tipos de personas en estos últimos tiempos. Personas que van a negar todo lo que es Jesús, que no van a creer en Jesús, no van a creer en Dios. Y gente también que estará dentro de la iglesia, estarán por un momento y saldrán hablando cosas malas de la iglesia, de Cristo y completamente de Dios. Pero el punto importante es que Jesús no es el Cristo, o que Jesús no es Dios. Entonces, ese es el problema que está sucediendo. Ahora, versículo 20, sigamos leyendo ahí. Vamos a ver esas herramientas que Dios me ha dado para poder identificar el anticristo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el contexto, lo que quiere Juan hacerle a ver, la gente dice que Jesús no es Dios, que Él no ha nacido, pero Él les ha perdonado, Él les ha dado su palabra, Él les ha dado su poder, le conocen y todo. Entonces, aunque muchos se levanten y traten de hablar en contra de Cristo, lo que hace Juan es como decirles, pero ustedes tienen su unción. O sea, ustedes como iglesia saben que esto es verdad. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción se refiere como a tiene que ver con el ungir. Era algún aceite que se le ponía a profetas, a reyes, a sacerdotes, donde Dios les daba una posición o una línea de autoridad que Dios le ha dado. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22, me dice que nosotros también hemos sido ungidos. 2 de Corintios 1, 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿es quién? Dios. El que te confirma que estás en Cristo y el que te unge es Dios. Verso 22, el cual también nos ha sellado con su Espíritu Santo y nos ha dado las arras de su Espíritu en nuestros corazones. Entonces hay una evidencia muy palpable. Aquel que es cristiano realmente es alguien que ha sido sellado, que ha sido ungido por parte de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús se iba a partir, Él dice que se iba y nos iba a dejar un consolador. En Juan 14:26, Juan 14:26, Jesús dice estas palabras, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces puedo entender algo. Cuando yo vengo a Cristo, número uno, soy sellado. Soy ungido porque su Espíritu Santo está sobre nosotros. Y me dice que ese Espíritu Santo que el Padre ha enviado,
que Él ha puesto sobre mí, Él es el que me va a enseñar todas las cosas y me va a recordar lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Esto Juan lo está haciendo ver. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda permanecer en lo que ha recibido de parte de Dios. Regresemos otra vez ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 21. Recuerden, Juan está preocupado por la iglesia y está haciéndoles que ellos puedan permanecer ante todo este ataque que están ellos pasando dentro de la iglesia. Dice el verso 21: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando habla de la verdad, ¿de quién está hablando? Pues de Jesús. Entonces pareciera que Juan les está diciendo: estas cosas que les estoy escribiendo no es porque ustedes no conozcan a Cristo, sino porque hay un peligro en la iglesia. Y dice, y no es porque no le conozcan, sino porque le conocen. Y porque ustedes saben que no hay ninguna mentira. ¿En quién? En Jesús. Y es ahí donde tenemos que aprender nosotros, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, pero es la verdad. Y tengo que aprender y entender que en Él no hay mentiras. Y creo que es un punto importante, aunque parece lógico. Pero muchas veces viene Satanás y pone dudas en nuestra vida que si realmente soy cristiano. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Esa duda por ahí por su cabecita? ¿Alguna vez les ha pasado esa duda de que, bueno, ¿y será cierto que Dios exista? ¿Y será cierto que lo del cielo? ¿Y será cierto lo de la eternidad? ¿Y será cierto? Y Satanás y todo el mundo me puede tratar de hacer dudar. Pero lo que Juan quiere decir es lo mismo que te dice el día de hoy. Ustedes conocen la verdad. Y Jesús nos habla a través de su palabra. Importante, Jesús es Dios y Dios no miente. Eso es lo más importante, Dios no miente. Yo no puedo dudar de Él porque Dios es verdadero. Y me dice quién es el mentiroso, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Interesante, porque Jesús le llama a Satanás padre de mentiras. Y creo que esto que me dice que el anticristo es el que niega al Padre y niega al Hijo, creo que el día de hoy es muy común escuchar gente que no cree en Dios. Es increíble. Creo que antes había más gente que creía en Dios por tradición. Bueno, yo soy católico porque soy de tradición, mis papás me lo enseñaron y a lo mejor nunca voy a la iglesia, pero yo, bueno, creo en Dios. Hoy pareciera que no es lo mismo. Hoy de repente hay tanto razonamiento, pensamiento, que hace pensar o hacen decir a los jóvenes: yo no creo en Dios. Yo no creo, pues menos en Jesús. Y creen en cualquier otras cosas, y a veces tan locas y más locas que alguien pudiera pensar, que poder entender todo esto. Pero Juan está diciendo: en Dios o en Jesús no hay mentira, y en todo el sistema, claro que hay mentira. Verso 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y es que, otra vez, hay grupos de iglesias donde no creen en Jesús, pero sí creen en Jehová. Y ellos creen de una manera, bueno, y pudiéramos a veces hasta pensamos, pues bueno, también son como hermanos, no pastor, porque pues creen en Papá Dios, y creen en Dios, y creen en Jesús. Pero yo tengo que entender lo que este versículo me dice: todo aquel que niega al Hijo. Y ellos van a decir: nosotros no negamos a Jesús, ni que es el Hijo de Dios. Pero la pregunta es: ¿y ellos creen que Jesús es Dios? Y es ahí donde ellos se frenan. Y la Biblia claramente me lo está diciendo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y creo que es un buen versículo
que pudiéramos utilizar cuando alguien nos habla en relación a ese tema. La idea no es ir a decirles a ellos, tengo un versículo para ti. Pues no, la idea no lo van a entender y la idea no es pelear de esa manera. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar al Padre y rechazar al Hijo. O al revés. Hay un grupo de iglesias que se llamaban Solo Jesús. Y no pueden solamente ver al Hijo y rechazar al Padre. Porque en Juan 10:30, si que nomás se los digo yo, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. El Padre y el Hijo uno somos. Entonces, hasta lo que hemos leído ahorita, ¿cómo puedo identificar a un cristiano? Un cristiano es aquel que tiene el Espíritu Santo. Un cristiano es aquel que conoce las cosas y que la verdad está en él a través de Jesús, que permanece completamente en él. Lo contrario, un anticristo es aquel que niega a Jesús, por lo tanto es mentiroso y al mismo momento está negando al Padre. ¿Por qué? Porque el que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Y cuál es el antídoto para poder permanecer firme y no desviarme a ningún lado? Versículo 24. Juan les dice esto: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí quiero hacer una distinción. Cuando dice lo que habéis oído desde el principio, se lo está diciendo a la iglesia, no a nosotros. Porque a lo mejor nosotros en nuestros inicios teníamos otro tipo de enseñanza, doctrina, fundamentos o algo. Y sería ilógico que Dios te dijera el día de hoy, lo que había escuchado en un principio, regresa ya. Eso es lo bueno. No, le está hablando a la iglesia y le está diciendo, ustedes escucharon al principio ¿qué era? Que Jesús es el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Otra vez, había un grupo, una secta en este tiempo que se llamaban los gnósticos, en la cual ellos negaban que Jesús fuera el Cristo. Ellos negaban que Jesús o que Dios viniera en forma de humano. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ellos decían, la carne es mala. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno, el espíritu está vivo. Entonces el pensar en estas dos cosas, número uno, que Dios siendo bueno se haya hecho carne, se hizo malo, en ellos no cuadraba con su enseñanza. Ellos decían que Jesús era un hombre como nosotros, pero cuando fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él, ahí Dios empezó a usarlo. Pero cuando lo iban a sacrificar en la cruz, Jesús se fue Dios de él y ahora sí murió el hombre. Entonces, ese era un conflicto que ellos tenían. Lo otro es que ellos pensaban que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, y el pensar que en la resurrección iba a ser en un cuerpo glorificado, pues también para ellos no cabía la idea. Porque su idea de ellos era ser transformados en espíritu. Entonces, esto estaba haciendo una lucha en ese momento en la iglesia. Y entonces lo que Juan está haciendo, o quieres hacerle entender, a ver, ¿qué escucharon ustedes en el principio? Que Jesús es el Verbo, que Jesús es el Hijo de Dios, y que Jesús es Dios, y que en Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, ya que el Verbo se hizo carne. Bueno, eso que escucharon ustedes en un principio, en eso permanece, en eso camina. Porque si tú permaneces en eso que has escuchado, entonces automáticamente vas a permanecer en el Hijo y vas a permanecer en el Padre. El antídoto para no caer en cualquier religión falsa, en una cuestión anticristo o anticristiana, es permanecer en lo que hemos aprendido en Cristo y en su palabra. Otra vez, porque Él es verdad y porque Él no miente.
Y porque Él es el único camino que nos puede llevar al cielo. Es más, ahí está la promesa, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Si permanecemos en Él, ¿cuál es? La vida eterna. Esa promesa la palabra promesa es un término legal. Esto me habla de que es gracia. No es algo que recibimos como una negociación, sino que la Biblia me dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna, y me dice claramente, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, vuelvo a usar este ejemplo. Hay muchas personas que aún no tienen su confianza en la vida, en su vida eterna, aunque son salvos. Por eso, navegantes, yo siempre les pregunto, si Cristo viniera hoy, ¿te vas o te quedas? Y de veras, normalmente cuando tengo mi clase con navegantes, en un principio, de todas las veces que lo he dado, la mayoría de la gente llega a pensar y decir, me quedo. Y eso me hace entender que no han aprendido a tener una confianza en Jesús. Que la Biblia es tan clara y me dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Si tú has creído en Él, si tú has sellado, has sido ungido por Dios, tienes una vida eterna y la promesa es para ti. Y eso nos tiene que ayudar a crecer y seguir adelante. Verso 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Y creo que aquí hablando de la unción, habla del Espíritu Santo, ¿no? Porque a través de Él, lo vimos ahorita, fuimos ungidos. Bueno, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a recordar todo lo que Dios te ha dicho. Por eso Jesús dice, cuando yo me vaya, el Padre enviará un consolador, el cual nos enseñará y le recordará todo lo que yo os he dicho. Y tenemos que verlo de esta manera. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando Dios está en ti, la misma unción o el mismo Espíritu te enseña todas las cosas. Ahora, aquí no quiere decir, porque lo escuché en un comentario, aquí no quiere decir que, entonces ya no tengo necesidad de juntarme o ir a una iglesia, porque como quiere el Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas. De eso no está hablando, esto es sacarlo fuera de un contexto. Lo que me está hablando es que yo puedo venir a la iglesia, puedo escuchar su palabra y es el Espíritu Santo que me empieza a hablar a través de una enseñanza o un mensaje que está dirigido para todos. ¿Cuántas veces no te ha sucedido que tienes una situación, tienes un problema, una dificultad, lo que sea, vienes a la iglesia y el predicador, en este caso puedo ser yo, o el hermano César, el hermano Arturo, que somos los que predicamos aquí normalmente, empieza a hablar y hasta pareciera que estamos describiendo tu problema, tu situación y lo que estás enfrentando? Hasta algunos han llegado a decir, ¿me lo predicó para mí? Y sería bien difícil, pues adivinarles, y dos, pensar que nada más le vamos a predicar a una persona y olvidarnos de todos los demás. El problema es, la situación es que es el Espíritu Santo que te empieza a hablar como Él quiere a través de su palabra, porque Él tiene cuidado de ti. Por eso dice al final, según nos ha enseñado, permaneced en Él. Y aquí está el secreto como iglesia. Tienes que aprender a permanecer en Él. El primer llamado que Jesús nos hace al seguirle es que podemos permanecer con Él todo momento, estar a sus pies. Cuando uno aprende a permanecer en Él, Dios me ayuda a no caer en las garras del engaño. Permanecer en Él es muy diferente a visitarlo cada semana. No, el domingo que voy a la iglesia, y toda la semana ni me acuerdo de Él. No, el permanecer en Él habla de habitar en Él.
Verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Claro que no. Estaremos con Él para siempre. Y verso 29. Y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La comprobación de que le pertenezco a Él es que soy como Él. Si cada día yo me parezco más a Jesús, camino como Jesús, hablo como Jesús, me hace ver que realmente estoy viviendo y permaneciendo en Él. Ahora, todo esto que estamos hablando me puede ayudar a entender que probablemente yo pudiera estar viviendo una falsa religión. Porque una religión es algo que puedo aparentar. Y ahorita estábamos hablando de gente que estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Entonces me habla que hay gente que puede estar viviendo una religión y no una vida cristiana. Si tú quieres vivir una vida cristiana, tienes que aprender a permanecer en Él. Y estar atentos, hermanos. ¿Por qué es importante esta palabra el día de hoy? Porque los postreros días, que son estos, cada día hay más engaño dentro de la iglesia. Es increíble que el día de hoy se predican y se dicen cada cosa que es antibíblica en un púlpito. Y que la gente no se da cuenta porque no lee la Biblia y no conoce la palabra de Dios. Porque la gente recibe todo lo que su pastor le dice porque pone su confianza en él y no en la palabra. Y les hablan de humanismo, y les hablan de demonios, y les hablan de cosas espirituales que ni son, y que hablan de guerras espirituales y que luchas espirituales y peleas y cosas que nada tiene que ver. Nada que tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Por eso en las iglesias de repente cada vez hay más show. Que de repente en las iglesias cada vez es más atractivo, más cosas para que la iglesia no se aburra. Hay iglesias donde predican 15 minutos. Una vez yo le dije a un pastor y que tiene una iglesia muy grande, le digo, nosotros como iglesia enseñamos verso a verso. Le digo, agarramos un libro y no lo soltamos hasta que no terminamos. Le digo, la primera vez que leímos el libro de Juan y que aprendimos de él, nos tardamos creo que 8, 9 meses más o menos, creo, si no me equivoco, o casi el año. Y me decía el pastor, y la gente no se aburre. Y yo le decía, pues es que es la palabra. O sea, al final, cada momento es la palabra. Y por eso la gente quiere que de repente recibir cosas atractivas y cosas que no son. Y buscan lo místico y lo espiritual, el sentir, el caerse, el tumbar. Y la Biblia no habla nada de eso. Buscan la emoción. A ver, todos, estuvo bien padre. ¿Qué te habló Dios? ¿Quién sabe? Pero nos divertimos. Y así como que, ¿y eso qué? Entonces hay un peligro, hermanos, de veras en las iglesias. Hay un peligro el día de hoy, porque de repente para escuchar una enseñanza, una predicación, había que ir a la iglesia y a lo mejor nunca vas a llegar a una iglesia de esas. El problema es que hoy te metes a internet y les pones ahí una enseñanza, un personaje, un predicador y empiezan a hablar cosas y son increíbles. Y le voy a decir cuál es lo peor. Cabo no digo nombres. Ha habido gente que ha estado con nosotros y que de repente escucho que están oyendo otras cosas. Profetas, pastores, completamente antibíblicas, completamente erróneas. Y lo más triste que a mí me da es que habiendo estado aquí escuchando la palabra verso a verso, no se dan cuenta que todo eso que están hablando y escuchando y recibiendo y comiendo no
es bíblico. No porque te saquen un versículo quiere decir que eso es bíblico. Tú puedes ir con la gente que es santera, con los brujos, los hechiceros, los adivinos, y te recitan hasta el Padre Nuestro y te recitan otros versículos y te dicen un montón de cosas. Si leí, hace semanas vimos lo de la tentación de Jesús. Satanás le recita el Salmo 91 a Jesús y no se hizo cristiano por eso. Tengo que tener cuidado qué es lo que escucho. Tengo que tener cuidado qué es lo que hablamos. Nosotros, Dios lo sabe, que nosotros no nos creemos ni nos sentimos como la mejor iglesia del mundo. Claro que no. Somos una iglesia muy pequeña que Dios ha tenido misericordia. Pero aún así me es difícil. Si ustedes se preguntan, ¿por qué casi el pastor nunca invita a nadie a predicar? En otras iglesias sí lo hacen. ¿Por qué ustedes no? Porque no es fácil el día de hoy encontrar una persona que se pare en el púlpito y que sea cristocéntrico al 100%. Debería de ser lo más fácil porque hay muchas iglesias cristianas. Casi en cada esquina hay una iglesia cristiana. Lo triste es que no todos enseñan una doctrina bíblica. Y eso me hace decir, cuidado con lo que estamos viviendo el día de hoy. Muchos engañadores. Muchos dirán, soy el Cristo, increíble. Puede usted buscar, hay gente que se denomina el ángel de Jehová y la gente lo sigue y tiene una iglesia muy grande. Hay una señora que se dice que ella es la Mesías, el Cristo. Yo que sé, en Brasil, y la gente lo sigue. Hay otro, no sé si es en China o Corea, no recuerdo. Hay otra persona y tiene un montón de gente, de seguidores. Cuando Jesús es tan claro y te dice, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y tratarán de engañarlos. ¿Por qué estamos viendo el día de hoy esto? Es eso, porque hay un espíritu del mundo, el anticristo, en este mundo, en esta sociedad, que quiere sacar a la gente de la iglesia. Y tengo que estar bien atento. De repente escuchamos a gentes que son buenos oradores y que usan palabras buenas y incluso hay libros que se llaman o que se creen que son cristianos y todo lo que manejan es motivación y nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener cuidado. Entender, escuchar su palabra, permanecer en lo que hemos oído desde un principio. ¿Qué es el principio? Que Él es el Verbo, el Hijo de Dios, que se hizo carne, que todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él, y que vino y murió en la cruz de Calvario por ti y por mí, porque estábamos condenados a una muerte eterna y Él nos ha rescatado. Ahora somos sus hijos y hay una esperanza, que un día vendrá por nosotros para llevarnos al lugar donde Él está preparando esa morada para que estemos con Él para siempre. Que un día estaremos con cielos nuevos, tierras nuevas que Él preparará para nosotros, y entonces nunca más habrá pecado porque estaremos con Él para siempre. Eso es el Evangelio. No hay otra cosa. Cualquier cosa que te digan, ven, quiero que escuches algo nuevo, cuidado, porque lo que es nuevo no es bíblico. Y al revés también. Y lo que es bíblico no es nuevo. No hay otra. No podemos sacar algo nuevo de aquí. Ya todo está revelado. Entonces tengo que tener mucho cuidado de lo que estoy aprendiendo, escuchando. Y lo más importante, permanecer en Él. Si permanezco en Él, yo puedo estar seguro que tendré la vida eterna porque Él lo prometió y Él no miente. Y si lo prometió, un día estaré con Él para siempre.